Estamos en línea con Austin Iverich. Austin Iverich, el biógrafo del Papa. Austin, encantada de poder hablar contigo. Hilda Sosa, desde Victoria, Entre Ríos, Argentina. Hola Hilda, gusto estar contigo. Austin, por estos días ya todos hemos conocido la encíclica papal Fratelli Tutti. Creo que poder hablar con vos al respecto es más que importante, ya que has tenido, y por estos libros que has escrito, y has tenido un contacto directo con el Papa. ¿Se puede decir que la encíclica, y desde la encíclica el Papa llama a la conversión fundamentalmente, que incluso es algo a lo que vos hacés mención en tus libros? Sí, bueno, en algún sentido uno puede decir que el Papa siempre está buscando la conversión, nos está invitando a la conversión y nos está señalando también los obstáculos y las tentaciones que previenen esa conversión. Entonces, siempre con el Papa hay una invitación, hay una advertencia también. Entonces, esta encíclica es esta carta a la humanidad. Es una invitación a ver que estamos en una situación social de enorme conflicto, división, atrincheramiento, polarización, que nos previenen avanzar, y es muy difícil afrontar los retos actuales, entre ellos, ¿no?, la pandemia de coronavirus, pero tantos otros problemas. Siempre cuando no reencontremos la fraternidad. Entonces es una invitación a redescubrir esa fraternidad y un poco alguna explicación en la carta de qué significa si ponemos la fraternidad como el principio rector de nuestra sociedad, nuestra economía y nuestra política. Bien, Austin, en otras charlas que has dado sobre este tema específicamente, has hablado de un tríptico que es el mensaje que quiere dejar a través de esta encíclica el Papa, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, con lo creado y obviamente entre nosotros, esta última. En realidad, la primera gran enseñanza del pontificado no fue una encíclica, sino una exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la del Evangelio, que se preocupaba de nuestra relación con nuestro Creador. Laudato Si en 2015 se preocupaba de nuestra relación con lo creado, y esta ahora nos invita a regenerar nuestra relación con las otras criaturas humanas, como miembros de una única familia, hijos e hijas de un mismo Dios que nos ama. Entonces, la regeneración de esas tres relaciones fundamentales de nuestra existencia humana ha sido el objetivo principal de la enseñanza de este pontificado. Sí, en estos libros anteriores que has escrito, El Gran Reformador, también Pastor Herido, el Papa Francisco y su lucha por convertir a la Iglesia Católica, es como recurrente el tema de la conversión y la invitación a la relación con Dios, y en Fratelli Tutti creo que justamente ahí está mejor que explicado cuando habla de la fraternidad entre nosotros. La relación humana, entre humana, y la relación con Dios y con lo creado, todo está entrelazado. Si el mensaje de Laudato Si fue que todo está interconectado, el mensaje de Fratelli Tutti es que todos estamos interconectados entre nosotros. Es decir, que la indiferencia, el egoísmo simplemente no ven la realidad. El capítulo central de la encíclica Fratelli Tutti es el segundo, que es una meditación sobre la famosa parábola del buen samaritano, donde él muestra que en el fondo la invitación del Evangelio es de no considerarnos a nosotros mismos como miembros de familias, identidades particulares. Es decir, todos tenemos esa identidad, pero tenemos que abrirnos a las personas necesitadas, quien sea, o sea, el extranjero necesitado, la persona que podría estar al otro lado del mundo, pero necesitado. Y esa capacidad de abrirnos a las necesidades de los otros es lo que nos define, ¿no? Y es lo que debería definirnos. Entonces, en una época donde cada vez más los nacionalismos y los populismos y los temores en general nos están invitando a atrincherarnos, a aferrarnos a nuestros grupitos
pequeños, ¿no? que parece que nos da identidad. Esta es una invitación en esta encíclica a abrir corazón y mente al otro y sobre todo al otro necesitado. Austin, en una de las partes el Papa habla de la ONU y habla de la reforma de Naciones Unidas. ¿Cuál es la mirada que hace? Pero él cree en las Naciones Unidas y en eso no es nada nuevo. Los papas modernos han creído y siguen creyendo en la necesidad de organismos multilaterales para obtener la paz y la cooperación entre naciones y para prevenir la guerra y el conflicto. Él en esta encíclica hace una advertencia de que las Naciones Unidas tienen la tendencia de utilizarlo como herramienta de intereses nacionales y particulares. Entonces es un recuerdo que nos recuerda que la finalidad de las Naciones Unidas es promover el bien común mundial, ¿no? De toda la humanidad y de superar precisamente los intereses egoístas. Y también pide, más allá de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales para enfrentar las crisis que nos afectan hoy en día, que son más allá de naciones individuales. Si uno piensa en el tema del coronavirus mismo, ¿no? La necesidad de enfrentar a nivel mundial las pandemias, el cambio climático, el terrorismo, la cuestión de los impuestos pagados por las corporaciones, todo eso exige cooperación multinacional porque son problemas que desbordan las fronteras nacionales. He preguntado específicamente este tema porque justamente pensé tal vez que estaba también ligado al tema de la ideología de género. Teniendo en cuenta esto que vos me acabas de decir y que decís, bueno, pero va más allá de distintos temas, justamente la ideología de género puede ser uno de esos temas que esté infiltrado, digamos, en Naciones Unidas. Por eso el pedido del Papa a una modificación de Naciones Unidas. No menciona nada en particular en términos de doctrinas o creencias o ideologías. Lo que le preocupa más es que las Naciones Unidas sean una herramienta para todos. Es interesante también dejar en claro que esta encíclica hace ya casi 2 años que está trabajando en ella, y bien vale aquí tu voz, porque justamente vos estás al lado de él y sobre todo también están preparando un tercer libro del que te quiero preguntar luego. Pero es verdad que en los últimos últimos 2 meses, hemos colaborado juntos en un libro que va a salir a principios de diciembre, que en español se intitula Soñemos Juntos, el camino a un futuro mejor, que es precisamente sobre su visión del mundo post-COVID y cómo podemos llegar a ello, ¿no? Es precisamente sobre estos temas, pero va mucho más allá de la encíclica en términos de métodos prácticos, digamos, para llegar ahí. Pero esa colaboración ha sido a raíz de, o sea, yo por lo general le envié preguntas por escrito, por mail, y respondió a su secretario con grabaciones o con cartas, es decir, ha sido una relación muy cercana, pero también físicamente distanciada, en parte por la necesidad por el COVID. Yo estoy aquí en Inglaterra, él en Roma, pero lo vi hace poco en Roma cuando estuve. ¿Qué mirada te queda del Papa después de tomar en cuenta tanto Laudato Si e incluso Evangelii Gaudium, la exhortación a la que vos haces mención y que incluso tomás muy en cuenta también, y ahora Fratelli Tutti? Como escritor y bueno, y también obviamente como un gran seguidor y ahora preparando este libro de Soñemos Juntos, el camino a un mundo mejor, ¿qué idea acabada te queda del Sumo Pontífice? Me considero como un discípulo, en el sentido que lo he seguido muy de cerca en estos años y tratado siempre de entenderlo y explicarlo, o sea, es, digamos, la misión. Y me parece que es una persona en este momento que está es un momento interesante en el pontificado, en el sentido que se está cerrando un ciclo de reformas que comenzó en 2013, que él pensaba que iba a necesitar 5 años, pero se dio cuenta de que serían necesarios 7 años. Me refiero a la reforma de las finanzas, del Vaticano, de la Curia, y entonces se está cerrando ese ciclo. Entonces normalmente uno hablaría de un pontificado que estaba llegando a su final, pero en realidad yo lo vi, bueno,
hace tiempo en Roma, lo vi muy energizado, muy dinámico, precisamente por el desafío de este momento, del momento COVID, que él ve como un umbral y una oportunidad para la humanidad a cambiarse, a convertirse, a soñar otro futuro posible. Entonces, él ha creado una comisión post-COVID para dialogar con expertos en todo el mundo. Entonces, yo lo veo como también es el final de una etapa y el comienzo de algo nuevo en el pontificado. Y en ese sentido no veo a un papa, veo a un papa energizado por el desafío del momento, convencido de que la Iglesia tiene que estar en el centro de la preparación de este mundo post-COVID. Y entonces veo un líder religioso mundial en su gran momento, yo lo pondría así, pero siempre él humilde, siempre gracioso, siempre teniendo esa paciencia y ese tiempo que tiene para otros, y eso lo veo también en él. O sea, es el mismo Papa preocupado, tierno, cercano de siempre, a pesar de los desafíos de este momento. Y tomo esto último que decís, e incluso al comienzo de tus palabras, de este último relato que has realizado, y me remito específicamente a lo que es la resistencia del Papa, incluso que tiene que ver con declaraciones que oportunamente realizaste, Austin, cuando estuviste aquí en Sudamérica. Bueno, yo lo que digo de esto es siempre que es una parte de la Iglesia muy enojada con el Papa, muy resistente a su mensaje. Yo creo que siempre fue así. O sea, por lo general los pontificados suelen exponer las ideologías, y muchas personas, muchos católicos terminan convirtiendo sus creencias en ideologías. Y eso lo hemos visto sobre todo en los Estados Unidos, en la derecha católica de los Estados Unidos, que ha tenido una ideología. Bueno, entonces hay por supuesto frustración con él, pero lo que siempre digo es que aunque los opositores o los que resisten el pontificado son, en el caso de los Estados Unidos, bien financiados, bien conectados, o sea, gente poderosa, capaz de levantar su voz en los medios. En términos numéricos son muy pocos, o sea, son poca gente en realidad. Y yo bastante viajo por el mundo y yo veo el pueblo con él, o sea, el pueblo católico está con el Papa, los obispos están con él. Y lo que yo veo es cada vez más un cariño enorme hacia el Papa. Y la resistencia, bueno, eso es parte de la misión de un líder cristiano, es de ofender, como pasó en los evangelios, ¿no? O sea, el Papa siempre dice, citando a Don Quijote, supuestamente lo que dijo Don Quijote, ¿no? Si ladran los perros santos, señal de que avanzamos. Él siempre cita eso, o sea, cuando hay resistencia es señal de que algo está pasando, y ese movimiento de los espíritus es una buena señal. Siempre has estado interesado en la historia de nuestro país, de Argentina. De hecho, tienes también un libro, Catolicismo y Política en Argentina. Bien, el hecho de haber estado con el Papa es argentino, que te cambia la mirada, pudiste tal vez entender otras cosas que al momento de tus escritos sobre nuestro país realizaste oportunamente. El primer libro que escribí sobre el Papa, el Gran Reformador, en 2014, volví a la Argentina después de muchos años que no había estado. Y solo tenía mucho que aprender, por supuesto, sobre la historia contemporánea. Al momento de hacer tu tesis, ya te interesaste por nuestro país. Hace como 25 años en Oxford yo elegí la Argentina con el tema de tesis. Y entonces pasé como 2 años en Buenos Aires preparando la tesis, y ahí también recuperé mi propia fe católica leyendo a los grandes católicos de los años 30. Entonces ahí se despertó mi cariño por mi interés en la Argentina. Entonces el hecho de que en 2013 los cardenales hayan elegido a un argentino como papa, digamos, fue una gracia muy grande. Yo siempre digo, cuando hablo en las universidades, que soy
prueba de que a veces los doctorados sirven para algo, aunque uno tenga que esperar muchos años para saber cómo. Cuando viniste aquí en el 2014 a nuestro país, ¿cómo encontraste nuestro país? En muchas cosas diferentes, en otras cosas muy parecido, pero me vinieron muchos felices recuerdos de mi estadía. Siempre me he sentido muy en casa en Argentina, siempre me siento muy a gusto. Y bueno, les tengo a los argentinos un gran cariño. Perfecto. Austin, te agradezco enormemente que hayas atendido aquí en Victoria, Entre Ríos, en Argentina. Muchas gracias. De nada, hasta luego.